vamos a ver ahora la segunda marca de haber recibido el Espíritu Santo. Y la marca que nos dice las Escrituras es que no debe cometer pecado. Esto lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ojo, esta expresión no significa que un cristiano esté exento de caer en pecado. El que se crea estar firme, mire que no caiga. Porque en la palabra se nos dice, todos ofendemos en muchas cosas. Eso está en Santiago capítulo 3, versículo 2. Así que cuidado, porque nadie puede decir que no tiene pecado. La Biblia dice que quien afirma que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hace de Dios mentiroso. Así que no significa eso. Lo que en realidad significa es que un hombre que en verdad ha nacido de nuevo no peca voluntariamente y mucho menos puede vivir practicando el pecado habitualmente, constantemente, frecuentemente. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Romanos 6:2. Entonces, es verdad, alguien que ha nacido de nuevo, debido a la sorpresa o a la violencia de la tentación, puede caer en un acto de pecado. Y creo que a todos nos ha sucedido que nos agarra desprevenido y uno viene y cae en alguna tentación. Se le sale alguna mala palabra, miente, pero lo hace sin querer. Pero esto no significa que la persona va a vivir haciendo eso, que va a practicar el pecado, va a vivir en pecado. Eso lo atestiguan el adulterio de David y la negación que hizo Pedro de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, ahí viene el pero, igual que ellos, se levantará rápidamente, saldrá del mundo y llorará amargamente. Lavará la culpa del pecado con las lágrimas del arrepentimiento sincero. ¿Podemos caer? Sí, como David cayó, como Pedro cayó, pero al igual que ellos, el verdadero creyente va a levantarse, va a correr y a llorar amargamente, va a arrepentirse de su pecado. Y estas lágrimas están unidas a la fe en la sangre de Jesucristo. Y en el futuro prestará más atención a sus caminos y perfeccionará la santidad en el temor a Dios. Esa persona ya no va a estar descuidada, va a estar el doble de atenta que lo que estaba antes, porque ya sabe que tiene que cuidarse, que debe evitar cualquier ocasión de caer. Y el significado de esta expresión del apóstol Juan, en la que dice, aquel que es nacido de Dios no practica pecado, se ilustra muy bien con un ejemplo que nos da Whitefield. Un mundano codicioso que desea riqueza, poder, fortunas, en el que, de acuerdo con sus inclinaciones, su afán de bienes materiales se opone a la generosidad. Él no puede querer dar algo a los pobres, ni regalar su comida, ni dar sus riquezas a los necesitados. ¿Por qué? Porque la inclinación de su corazón es ser una persona tacaña. No quiere, no está en él el ser compasivo. Si inesperadamente y súbitamente comenzara a ser generoso,
inmediatamente se arrepentiría. Diría algo como que, ¿quién me manda a mí a haber ayudado a ese pobre? Pude haber agarrado eso, venderlo y ganar más para mí. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Al cometer un pecado que es contrario al marco de su mente, a lo que sabe que la palabra de Dios dice que está mal, va a buscar corregirlo, se va a arrepentir y va a cambiar eso. Como dice Job 15:16, cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como el agua. El verdadero cristiano, si cae en el charco, se levanta, no se queda ahí sumergido, pero el no regenerado, el que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a beber el pecado como que si fuera agua. Es algo que él desea, es algo que él anhela y se va a ahogar en el pecado bebiéndolo desesperadamente. Pero si esta persona es nacida de nuevo, en algún momento se ve arrastrado por el pecado, pero inmediatamente, con doble celo, regresa a su deber y da frutos de arrepentimiento. Esta persona no se va a quedar en el suelo, va a dar frutos que verdaderamente se arrepintió. Por el contrario, mientras el pecador inconverso está completamente muerto en sus delitos y pecados, si se abstiene de algún pecado, no será porque sea una buena persona, sino por motivos egoístas o por motivos mundanos, pero no va a ser por amor al Señor. Y muchos que se hacen llamar cristianos obedecen y son morales simplemente porque quieren ser considerados una buena persona, simplemente porque moralmente piensan que es lo correcto, pero no lo hacen porque verdaderamente amen al Señor y porque verdaderamente quieran obedecerlo. Para el inconverso, siempre habrá algún ojo derecho que no arrancará o una mano derecha que no cortará, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala. El inconverso no la va a cortar. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácatelo. El inconverso nunca lo hará. Nunca dará su brazo a torcer delante del Señor. Y este mismo inconverso tendrá alguna Agag que no sacrificará por Dios, al igual que Saúl. En estas historias vemos que Dios les ordena a Saúl que asesine a todo un pueblo, que no dejara a nadie y muchísimo menos al rey. Pero Saúl, por su ambición, por su codicia, dejó a Agag vivo. Esto nos habla mucho de que debemos hacer morir nuestra carne, todo lo pecaminoso que haya en nosotros. Los cananeos eran una mala influencia para los israelitas, pero Saúl no quiso asesinar a Agag y nosotros somos iguales. Siempre hay algo que no queremos matar, que no queremos que se vaya, lo resguardamos, lo tenemos ahí, nos aferramos a ese pecado. Pero no, tenemos que matar nuestro pecado todos los días. Por lo tanto, este inconverso vive convencido de que él no es más que un simple Saúl. Y en consecuencia, aunque pretendas aparentar, aún no ha recibido el Espíritu Santo. No lo tiene. ¿Por qué no puedo dejar de pecar? Dicen muchos. Bueno, sencillamente porque no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va santificando a la persona. No permite que esa persona viva en pecado. La vas a disciplinar. La vas a llevar por el camino. Vas a hacer que persevere hasta el final. Por eso aquel que se pierde, lo único que está demostrando
es que el Santo y glorioso Espíritu no estaba en él y nunca habitó en él. Y termino con estas preguntas. ¿Estás muriendo a la carne? ¿Estás muriendo al pecado? ¿O practicas el pecado? ¿Vives en el pecado? ¿Estás luchando la buena batalla? ¿Estás allí dando todos tus esfuerzos por vivir correctamente en los caminos del Señor? ¿O simplemente bebes el pecado como que si fuera agua? Lo anhelas, lo deseas. Que seas el Señor ayudándonos, que seas el Señor guiándonos y dándonos fuerza para matar cada día nuestro pecado y para que el Espíritu Santo nos perfeccione hasta llegar a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús.